La economía busca eso, es ver esas relaciones y qué es lo que afecta en la relación. En caso macro sería un comportamiento de los precios, comportamiento de las tasas, pero en lo micro también es la confianza que yo tengo o que una persona tiene frente a otra. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, protege lo que más importa. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio donde aprenderás sobre la gestión de riesgos de una manera simple y sin tanto enredo. Nuestro invitado de hoy viene desde Colombia. Vamos a estar conversando con Esteban Vargas, quien es ingeniero industrial de la Universidad de Antioquia y economista por la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con 5 años de experiencia en la gestión de riesgos y la automatización de datos. Actualmente tiene un emprendimiento llamado Analítica Solidaria que se enfoca en apoyar a las entidades vigiladas por el sector de la economía solidaria en la gestión de riesgos. Y con esta introducción le doy la bienvenida a Esteban. Esteban, ¿cómo estás? Hola Nicole, muchas gracias por esa excelente presentación. Qué bueno tenerte, Esteban. Vamos a estar hablando específicamente sobre la modelación económica del riesgo. Partiendo de que soy novata en este tema, Esteban, ¿te parece si vamos definiendo primero a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de gestión de riesgos económicos? Listo, Nicole. Bueno, quisiera pedirte un favor, antes de hablar de gestión de riesgo económico, partir de, de explicar un poco de las partes. Y yo creo que lo primero es hablar de qué es economía, ¿cierto? Porque muchas veces nos hablan de economía, pero pues economía es bastante amplio y no solamente es lo que está pasando en el sector macroeconómico, que es una parte importante. Cuando hablamos de lo macroeconómico, estamos hablando de la inflación, que es lo que estamos sufriendo hoy en día muchos países en todo el territorio mundial. También temas como por ejemplo la tasa de interés, que es uno de los mecanismos económicos que utilizan muchos los bancos centrales para mitigar este riesgo. Entonces mira que ya estamos hablando de una mitigación de un riesgo económico como la inflación con otro instrumento económico. También puede ser como por ejemplo el empleo, que también nos afecta mucho en la economía como tal, y otras variables que muchas veces no son medibles, como la calidad del empleo, por ejemplo. Muchas veces y pasa de que hablamos de tasa de desempleo, pero bueno, esa empleabilidad de qué tan buena es. Las personas que se están empleando con una calidad humana alta o con una calidad humana baja. Entonces ya ahí empezamos a hablar de otros temas económicos que ya no son tan amplios como la tasa de interés, inflación, sino que ya estamos hablando de una interacción que puede ser, por ejemplo, entre un empleado y su empleador. ¿Cierto? Cuando hablamos, y ahí empezamos a hablar de temas de riesgos, porque cuando el empleado empieza busca su empleo y va a su empleador, le dice, mira, yo tengo esos conocimientos, soy muy bueno en esto y trabajé en X o Y tema. Y que lo que le hace el empleador es tener cierto nivel de confianza, y a través de esa confianza se genera pues una transacción que puede ser un contrato o un trabajo ya formal. Entonces, y ahí empezamos a hablar de riesgo, ¿cierto? Porque puede pasar de que yo te entrega, pues el empleador le entregue confianza al empleado y no haya realmente lo que dijo no sea cierto, ¿cierto? Entonces empieza a haber situaciones que ya no son macro, sino que son microeconómicas, cuando hay una relación entre tú y yo. Entonces, para terminar de concluir la pregunta, la economía busca eso, es ver esas relaciones y qué es lo que afecta en la relación, ¿cierto? En caso macro sería un comportamiento de los precios, comportamiento de unas tasas, pero en lo micro también es la confianza que yo tengo o que una persona tiene frente a otra, o una empresa frente a una empresa, o una empresa frente a una persona, o una persona frente a una persona. Ese es el riesgo económico. Listo, Esteban. Yo tengo una pregunta sobre este tema de gestión de riesgo económico y es sobre la matriz de transición. Pues yo lo he escuchado, pero pues no sé si nos podrías explicar a mayor detalle en qué consiste. Bueno, mira, la matriz de transición es una herramienta, como muchas otras. Existen indicadores, existen simulaciones, o existen indicadores ya de supervisión, existen muchas, pero una de esas que sirve y es muy utilizada en la gestión del riesgo de crédito y es la matriz de transición,
¿Y qué es lo que cómo se puede aplicar, digamos, como para que la gente lo vaya entendiendo un poco en el riesgo de crédito? Digamos que el área de riesgos como esa segunda línea de control quiere ver cómo han sido las transiciones en diferentes estados de los créditos. Entonces, por ejemplo, puede medir cuál es la probabilidad de que si un crédito llega a tener una mora mayor a 30 días, cuál es la probabilidad de que en el siguiente mes aumente a 60, 90, ¿cierto? Entonces pasa de una mora que están, supongamos, en 35 días de mora y cumple, entonces lo agrupamos en ese grupito llamado los grupos entre 30 y 60. Y al otro mes, 30 días después, ya no están 35 y no 65, ¿verdad? Que entra en ese grupo entre 60 y 90. Entonces empezamos como a agrupar los créditos en diferentes estados. Y calculamos entonces cuál es la probabilidad de que pase de un estado A a un estado B, que en este caso es la mora inicial o la mora final. Entonces se vuelve una herramienta muy chévere porque uno dice, bueno, listo, en un riesgo de crédito, por ejemplo, se mide mucho el indicador de mora. ¿Cuál es la mora entre toda la cartera? ¿Qué porcentaje tiene una mora mayor a 30 días? Y entonces está bien, bacano el indicador, bueno, pero esos que tienen más de 30 días, ¿cómo se está gestionando? ¿Se están volviendo más morosos? ¿Estarán tratando de recuperarse? Entonces la matriz de transición sirve para eso también. Es una herramienta bastante valiosa que nos puede ayudar pues como a ver cómo está este proceso de cobranza, que muchas veces se analiza es cómo fue el proceso de colocación de un crédito, que también se colocó, listo, cumplió los requisitos, tenía capacidad de pago, no tenía ningún inconveniente con lavado de activos, X o Y o Z, pero cuando se hace el cobro, que también se le está haciendo ese cobro. Entonces es una herramienta muy buena para este tipo de, digamos, de problemas o de preguntas que se pueden hacer en la gestión del riesgo de crédito. ¿Y qué criterios principales deberíamos de tener para poder hacer una matriz de transición? ¿O son las preguntas que me estás haciendo? Si son como cumplidos con los pagos, de cuánto tiempo estamos hablando en periodo. Existen diferentes, esa es muy buena pregunta porque uno lo puedes llevar como a cualquier otra, digamos, otro tipo de preguntas. Uno de esos, pues, bueno, la mora, pero existe otra que es el nivel de riesgo. Por ejemplo, en Colombia propiamente, la Superintendencia Financiera o la Superintendencia de Economía Solidaria, que son esas dos que están regulando entidades financieras, ellos miden mucho el riesgo en términos de mora y en términos de nivel de riesgo, que es el nivel de riesgo es A, B, C, D o E. En otros países yo sé que hay otros niveles de riesgo más o menos, pero en Colombia propiamente está eso. Entonces se puede utilizar en ese, digamos, como las transiciones en sus niveles de mora o en sus niveles de riesgo. También se puede utilizar mucho, por ejemplo, para términos de mercadeo, ¿cierto? Cuando se tiene un público, por ejemplo, le vamos a hacer una campaña en particular que tiene cierta particularidad, por ejemplo, cantidad de productos activos, cantidad de, por ejemplo, no sé, un producto de ahorro, un producto de crédito o un producto de inversión. Después de una campaña, ¿cuántos aumentaron uno único producto más o dos o tres, no sé, dependiendo de cómo se quiera hacer el análisis después de la campaña, ¿cierto? Para analizar también, digamos, el impacto de esa. Es una herramienta que se puede utilizar también para hacer esas cosas y para muchas cosas más. Siempre que haya un tiempo X estipulado, por ejemplo, hoy y mañana, se ejecuta una acción y digamos el objeto de análisis, que en este caso son las personas, son susceptibles a tener algún cambio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para el caso de crédito, las moras. Para el caso de las campañas, también cantidad de productos. O también podemos mirarlo también, por ejemplo, para el caso de clima. En el clima también se utiliza mucho eso, por ejemplo, para el riesgo ambiental. Yo quiero ver cuál es la probabilidad de que siga lloviendo después de que hoy llovió. Es una herramienta que se utiliza para eso. O, por ejemplo, para el caso de también, se lo he visto utilizado mucho para el tema de plagas. Cuando sucede una plaga en ciertas zonas, cuál es la probabilidad de que siga aumentando en la zona siguiente. Entonces, es una herramienta que tiene muchos usos, pero lo más importante aquí es los datos. Creo que si no hay datos, no es posible hacer nada. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada, es lo que estás inventando. Okay. Entonces, y es súper importante eso porque la gestión del riesgo es la fuente de información. Los datos, es súper importante. Y es más, el Comité de Basilea lo pide.
para todos sus análisis de riesgo. Siempre tener por lo menos 5 años para algunas cosas de riesgo de crédito, otro para riesgo de liquidez, siempre tener una cantidad bastante grande de información, porque siempre en la economía, y eso es importante, la economía impacta a las personas y la economía tiene unos ciclos. Desde Comité de Basilea han hablado que hay unos ciclos de 5 o 10 años, entonces mientras más datos tengamos, entre más tiempo, más capacidad podemos tener de encontrar esos posibles ciclos y poder prevenir, que es lo que hace la gestión de riesgo, es prevenir qué es lo que puede pasar. Esteban, cuéntame, ¿y esto de matriz de transición está enfocado al sector financiero o también puede involucrar a otro tipo de sectores? Bueno, no, hay diferentes aplicaciones en diferentes sectores. Ya dependerá mucho, digamos que acá hay un análisis que de qué se dice el costo-beneficio, ¿cierto? ¿Qué tanto beneficio me da la herramienta y qué tan fácil es de utilizar la herramienta? O sea, aquí nos da muy costoso. Y el beneficio que tengo esperado, si lo esperaría en el tiempo que es. Entonces, partiendo de ahí, ya podrá llevarse a diferentes industrias, porque, por ejemplo, lo he visto mucho desde mi carrera universitaria, en ingeniería industrial, hablábamos mucho en la producción, porque eso era digamos, lo que trataba la universidad de entregarle a uno como estudiante, la capacidad de poder llegar al sector productivo. Y lo usábamos, por ejemplo, cuando uno veía después de tanto tiempo una máquina haber trabajado, cuál era la probabilidad de que sufriera algún daño o de que disminuyera la producción. Entonces uno podía decir, listo, miremos entonces cuál es la confianza de mi máquina después del mantenimiento, cuánto tiempo más puede trabajar. Entonces ya uno cogiendo todos esos datos podrá hacer un análisis estadístico y podrá aplicarlo también en ese mismo sector. Entonces, aplicaciones ahí ya dependerá mucho del conocimiento de la persona, porque también es importante acá no hacer esto de manera individual. Pasa mucho de que es mejor buscar también una persona que tenga el conocimiento, dado de que es posible que el mismo problema se pueda solucionar con otras herramientas. O sea, aquí las herramientas no tienen la verdad completa, son verdad a medias, como todos los indicadores son unas verdades a medias, las decisiones están tomadas también con verdades a medias, por eso es súper importante uno buscar conocimiento de otras personas para que digan, yo tengo este problema, lo puedo solucionar por acá o por allá. Pero en riesgo de crédito se utilizan mucho transiciones, sí es verdad. Entonces, bueno, igual con lo que me cuentas, imagino que no solo es confiarte de hacer tu matriz de transición, sino que, bueno, tener aparte tus indicadores, tus KRI, tus KCI, y poder corroborar la información y contrastar todo como para, si es que tienes medias verdades con una herramienta, pues tener otras que te avalen mejor la información. Sí, exacto, exactamente. Esteban, ¿cómo se puede monitorear la incertidumbre? Bueno, la incertidumbre se monitorea desde el conocimiento, y el conocimiento puede ser a partir de la experticia de otra persona, o puede ser a partir de datos, o pueden ser a través de una entrevista del grupo de trabajadores. Digamos que hay muchas maneras, y eso es lo bonito de la gestión del riesgo, y es que no existe, digamos, un único camino. Existen muchos caminos que uno puede abordar. Aún así, siempre hay que buscarlo lo más pronto, lo más rápido, y yo creo que ahí es hacerles preguntas directamente a las personas que viven el riesgo, ¿cierto? Y desde esas preguntas, de ese conocimiento, ya entiendo cuáles son las que son, digamos, dentro de los objetivos de una empresa, dentro de los objetivos que se parten de un proyecto también, por ejemplo, de un producto, de un servicio, cuáles son esos posibles riesgos y qué tan probable es que pase, porque aquí es la palabra clave, la probabilidad. Y creo que la palabra probabilidad no es algo que alguien se lo inventó, eso hay muchas personas trabajando en eso desde hace mucho tiempo, y la combinación junto con su impacto, creo que y eso tampoco es algo que a alguien se le ocurrió así de la nada. La combinación de las dos es muy poderoso, por algo que llamamos el valor esperado del riesgo. O sea, el riesgo tiene unos impactos, pero también probabilidades, y cuando las combinamos, algún efecto adverso, ¿cierto? Y ya con ese conocimiento y priorizando, obviamente, porque riesgos tenemos muchos, ¿cierto? Riesgos hay todos los días, ahí estamos viviendo el riesgo. Pero hay unos riesgos que aceptamos. No, eso es algo normal, es algo natural, pero hay unos riesgos que no podemos aceptar.
por los objetivos que tenemos en nuestras empresas. Es importante a conocer cuáles son esos riesgos más importantes para la empresa y empezarlos a recoger información, ¿cierto? Una de las herramientas que utilizan mucho es de la superintendencia, y es un proceso que lo deben tener todos por ley, por norma. Es el registro de los eventos de riesgo operativo, por ejemplo. Es algo que va pasando en el día a día, las personas están trabajando y se equivocan. Cuando se equivocan, eso genera hay que registrarlo, hay que monitorearlo. Entonces, por eso la importancia de cuando hacemos una actividad y nos demoramos más de lo normal. Demorarse más de lo normal es normal. No es normal, algo está pasando y te está generando un efecto en que vas a tener menos tiempo de calidad de vida con tu familia, y eso directamente impacta una economía, ¿cierto? Porque digamos que como economía tratamos de buscar el mayor bienestar de todos, pero si no tenemos esa cercanía familiar, es un efecto económico. Entonces es muy importante monitorearlo, esos tipos de cosas, para poder que de diferentes maneras mitiguemos el riesgo, ¿cierto? No solamente económico, sino también desde el punto de vista social. ¿Y qué papel jugaría el análisis de decisiones bajo la incertidumbre? Creo que hoy en día, donde las políticas de hace 20 o 30 años ya eran insostenibles, y al día de hoy le estamos viendo, estamos generando nuevas políticas, y una de esas, por ejemplo, puede ser en temas de ambiente. Anteriormente era sostenible poder sacar todos los recursos posibles, o por ejemplo, sin ningún tipo de uso responsable con respecto a los químicos, no había ninguna regla. Entonces el análisis de decisiones en esa incertidumbre es comprobar eso, siempre pensando como en el largo plazo, es siempre pensando en qué pasó antes y cómo se podría extrapolar en casos mucho más complejos. Y para que las personas, las empresas, las ciudades y hasta todo un país viva de manera sostenible, debe conocer el riesgo, debe conocer su incertidumbre, ¿cierto? Porque si yo estoy tratando de ser la mejor, pues por ejemplo yo en mi empresa quiero tomar las mejores decisiones, sí las puedo tomar, pero esas decisiones son sostenibles o no son sostenibles en el tiempo, porque si no son sostenibles se toman decisiones que impactan una disminución del bienestar de las personas, bienestar mío, por ejemplo. Si yo dedico mucho tiempo en algo y al final todo lo que dediqué se perdió, estoy perdiendo calidad de vida, perdí la oportunidad de poder estar haciendo otras cosas, y eso es lo que muchas veces hay que pensar. Venga, esa decisión que voy a tomar me va a repercutir de pronto en que voy a perder algo, sí, pero lo vas a perder durante toda tu vida, o lo vas a poder perder durante poco tiempo y luego vas a poder tener otra calidad de vida mucho mejor, o vas a estar en esa bola de nieve constante de estar apagando incendios, ¿cierto? Y aquí es donde quiero que muchas de las personas entiendan cuando hablo de propiamente una persona, extrapolarlo de pronto a una empresa, que esas decisiones que muchas veces se toman, y de la gestión de riesgo es muy interesante, porque es esa mano derecha, una gerencia o un consejo o una junta directiva, a decirle: tranquilo, las decisiones que estamos tomando son sostenibles. O sea, no solamente nos van a generar un efecto positivo en el corto, mediano plazo, sino que también en el largo plazo. Eso también es mucho lo que tenemos que pensar. Creo que nos está quedando mucho más claro el tema de este análisis, y acá viene mi otra pregunta, ¿no? ¿Cómo puede este tipo de análisis ayudar a las empresas a maximizar sus beneficios y poder minimizar el impacto negativo que tendrían en la sociedad y en el medio ambiente? Bueno, ahí hay dos palabras interesantes: maximizar y minimizar. Muchas personas queremos pensar así, ¿sí? Que como que lo que yo decida maximice mi calidad de vida, que minimizaré el salario, el beneficio, la rentabilidad. Pero también quiero minimizar costos, quiero minimizar todo lo negativo, maximizar lo positivo. Y es un reto porque como todo mundo, digamos, buscamos el mismo lado. Y adicionalmente, como hay mucha competencia, como el mundo es tan variable, las decisiones son tan variables, las personas somos tan variables, los sistemas son variables. El sistema productivo ya está cambiando. Ya ahorita no queremos trabajar en una empresa que desperdicie, sino que queremos otra, y posiblemente podremos, por ejemplo, ser una empresa de ese estilo, contratar muy buena cantidad de personas y que se vayan porque ya su forma de pensar es distinta, ya no piensan mucho en el salario, sino también en la calidad de empresa. Entonces, cuando como empresa queremos maximizar y minimizar, es entender
en qué contexto estamos, como te había contado inicialmente, en qué contexto estamos, cuáles son las posibles situaciones que se puedan dar para poder minimizar ese costo que se puede dar, y si vamos a maximizar, y ojo aquí que yo creo que no hemos hablado mucho sobre eso, y el riesgo positivo, cómo hacemos para que ese riesgo positivo podamos maximizar la posibilidad que se dé, y parte de un proceso que yo creo que muchos podcasts ya lo han comentado, y ese proceso de identificación, medición, es entender primero que es posible que algo pase, y ese algo que pase puede ser bueno, puede ser malo, y si es bueno, ojalá maximicemos la probabilidad que eso pase, y cómo hacemos para que eso pase, y si hay algo que malo va a pasar, cómo hacemos para disminuir la probabilidad de que eso pase. Esteban, ¿y qué desafíos y oportunidades presenta este tipo de análisis en un mundo que ya vemos que todo se vuelve más incierto e impredecible? La incertidumbre está para gestionar, y la incertidumbre es fácil de gestionar cuando hay mucho conocimiento. Aquí la palabra clave es conocimiento, conocimiento, conocimiento. Y conocimiento se puede hacer de muchas cosas, a través por ejemplo, de un podcast hay conocimiento, a través de un video, a través de un libro, o a través de una pregunta a otras personas. Y aquí es importante ver que el gestor de riesgos, o las personas que sean responsables del riesgo, o los que hacen análisis de riesgos, o las que toman decisiones bajo incertidumbre, sepan y entiendan que hay personas que también tienen más o igual conocimiento que cada uno de nosotros, nos puede ayudar a conocer ese contexto en que estamos. Y yo quisiera invitar a muchas personas que pronto nos van a escuchar más adelante, que busquemos la manera de reunirnos, buscar ecosistemas para podernos reunir. Las personas que toman decisiones deben ser capaces de ver que algo ya pasó antes, por ejemplo en X o Y empresa, algo les pasó y tomaron una decisión, ¿qué resultado tuvieron? Sería interesante ver si algo a mí me pasa, por ejemplo, yo como empresa tomo una decisión y no estoy seguro porque no sé qué va a pasar. Pues hay otras empresas que de pronto también pasaron por el mismo mundo y ya tomaron decisiones y supieron cuáles fueron sus resultados, buenos o malos, pero ya saben cuáles fueron. Y esa incertidumbre la podemos disminuir con eso, con conocimiento. Toda la invitación es eso, de que en este mundo tan interconectado busquemos sistemas, busquemos redes, no solamente redes sociales, que son importantes, sino también las redes comunicativas, las redes de comunicación, ¿cierto? De trabajo colaborativo. Redes de contacto. Redes de contacto también, exacto. Donde podamos conocer el contexto de otras empresas, de otras personas, y poder extrapolar eso a nuestras empresas. Es algo que puede generar mucho valor, estoy seguro que sí, genera demasiado valor y disminuye toda la incertidumbre, pues disminuye una gran parte de esa incertidumbre y por lo tanto pues mitigar también el riesgo, obviamente. Bueno, entonces podríamos resumirlo en debemos de apoyarnos en siempre estar viendo casuísticas, casos externos, o tal vez como nuestra competencia directa, cómo le ha ido, competencia indirecta. También nos estabas mencionando lo de apoyarse en otros profesionales, hacer crecer tu red, pues para tener otro tipo de relación y conocer más de cerca otros casos. Exactamente, sí. Y Esteban, ¿qué recomendarías a las empresas que quieren utilizar este análisis para tomar decisiones más informadas y sustentables? Bueno, primera recomendación, si no tienen un sistema de recolección de eventos de riesgo, que lo hagan. Eso, pues, cuando hablo de registro de eventos de riesgo, es lo que habíamos conversado al inicio, de que eso es cuando a mí me pasa algo en una empresa, yo como, no sé, empleado, hago una actividad particular y se me dañó el informe, se me dañaron, no sé, el computador, que ese tipo de cosas se registren, que se vaya generando una cantidad de eventos, porque cuando yo quiero analizar, tomar una decisión de si sigo o no sigo con ese proceso, por ejemplo, o qué debo yo hacer para que ese proceso quede más seguro, la incertidumbre se puede disminuir, es gracias a que yo ya conozco mi pasado, ¿cierto? Porque es mejor información que el retrovisor. Entonces, como primera recomendación, si no tienen un sistema, si lo manejan en un Excel, pasen, o sea, hay muchas herramientas hoy en día, Pirani también es una, como Pirani también hay muchas muy buenas, para buscar poder sistematizar toda esa información. Otra de las recomendaciones
buscar hacer alianzas, hacer redes colaborativas. Yo trabajo en el sector solidario y ya he aprendido mucho de eso, sector solidario. Entonces es buscar la forma de colaborar con otros siempre. No trabajemos de manera aislada. Sé que somos una competencia y estamos en un mercado competitivo, pero se estabilizan cuando yo tengo más conocimiento. O sea, en economía se habla mucho del mercado del conocimiento, la economía de la información, perdón, y la economía de la información es un componente esencial para que las economías crezcan. Entonces podemos ver que hay en países súper desarrollados, pequeños, pero es porque tienen tanto conocimiento que pueden utilizar eso como input para tomar sus mejores decisiones. Y los países latinoamericanos debemos buscar eso, es buscar hacer asociaciones, gremios, donde podamos en serio trabajar en redes, no simplemente montar una empresa gremial y que ahí está, listo, no, venga, pero en serio, trabajemos de manera constante, colaborativa, y digamos que realmente las redes se vean. Para mí es como mi recomendación fundamental en este ecosistema tan interconectado. Pues utilizar la interconexión para beneficio mutuo. Igual y esto, si el consejo es como poder tener datos, conocimiento, tener como un histórico de todo lo que está pasando dentro de tu organización, para que nuestros oyentes vayan entendiendo, esto les va a tomar un tiempo poder armar y tener una base sólida con todo esto y poder hacer un buen análisis. Sí, exacto. Eso toma tiempo, no solamente ponerlo en más, o sea, empezar a capturar información, es la cultura del dato. Es que tú eres dueño de ese dato, ¿cierto? No es que, es que el área de riesgo nos puso trabajo. No. Las áreas de riesgo quieren apoyar en tener conocimiento, ese contexto, ese conocimiento de lo que está pasando al interior. Y obviamente, pues, incentivar. Creo que aquí la palabra clave es incentivar junto con cultura, ¿cierto? Entonces, bueno, yo te muestro un camino, pero ¿por qué ese camino? ¿Por qué debo registrar yo los daños que cometo? Pues no quiero decirle a nadie, quiero arreglarlo y que nadie se dé cuenta, ¿cierto? Porque muchas veces es la forma en como las personas piensan, es que me van a regañar. No, es que no están regañando, es que te vamos a apoyar, es que equivocarse está bien. Muchas veces nos cuesta entender esa palabra, equivocarse está bien, es que equivocarse es de humanos. Nosotros no somos máquinas, no fuimos creados para trabajo, fuimos creados bajo otras ideas y nos organizamos para trabajar, pero en el trabajo está de equivocarnos y más que todo para seguir creciendo. Creo que es fundamental equivocarnos rápidamente, pero también tener conocimiento de que nos equivocamos para no volverlo a hacer. Me parece interesante que pues la mayoría de episodios que voy teniendo, en resumen, siempre la base, cultura de gestión de riesgo. Sin cultura de gestión de riesgo, pues no vas a llegar a ningún lado. Y pues lo que tú dices, ¿no? Incentivar a las personas, porque pues es un tema que atañe a todos, todas las personas de la organización, y me parece que con lo que tú dices es como no solo una capacitación anual, como se suelen hacer en algunas empresas, o lo que está dictaminando, no sé, una norma, ¿no? Que la tengas que hacer cada 6 meses y así, sino que ver la forma de cómo poder incentivarlo, pero a profundidad, como que tomen realmente conciencia de lo que está pasando. Sí, mira que he conocido el ejemplo de otras entidades, que no quisiera pues como hablar aquí propiamente nombres, pero sí que hacen apropiación de cultura mensual. O sea, mensual están yendo a cada una de las áreas y empezar no a ponerlos a hablar de un procedimiento en particular que tienen que hacer, sino como hablar del riesgo, simplemente entender qué es el riesgo, o sea, como de una manera un poco más cultural. Es que muchas veces digamos que una capacitación a través de una reunión y eso es todo. No, porque estamos atacando son personas y las personas no cambian con una reunión. Total. Pues muchísimas gracias, Esteban. Ya creo que estamos llegando al final del episodio. Muchas gracias por acompañarnos ahora para hablar un poco más sobre un tema interesantísimo en la gestión de riesgos. Y no quisiera que te vayas sin que nos cuentes, por ejemplo, en qué redes sociales te podemos encontrar en LinkedIn, o si tienes alguna página web. Sí, en LinkedIn me pueden buscar como Carlos Esteban Vargas. Pues ya saben, pueden encontrarlo ahí en LinkedIn para poder hacerle cualquier pregunta. Conmigo será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Nicola. A ti, feliz día.